El título de mi tesis es el siguiente: Consecuencias jurídicas de los límites en las negociaciones colectivas de trabajo del régimen laboral privado que implican restricciones en los derechos laborales, Arequipa 2021-2023. Aquí hago la aclaración de que lo que voy a tratar en esta exposición son los límites perjudiciales para el trabajador en las negociaciones colectivas, los cuales son dos y van a ser desarrollados en el tercer capítulo. Bien, en el capítulo 1 vamos a abordar de forma general, muy sucinta, qué es la negociación colectiva. Como concepto general, yo he citado a los autores Tarazona y Murillo. Como negociación colectiva tienen el siguiente concepto: proceso de diálogo entre organizaciones que representan intereses en una relación laboral, con el objeto de llegar a un acuerdo regulando condiciones de trabajo y empleo. Después de revisar varios autores, tanto nacionales como internacionales, yo he propuesto un propio concepto de negociación colectiva, el cual es el siguiente: la negociación colectiva es el intercambio de requerimientos sobre remuneración, condición de trabajo y productividad entre representación de trabajadores y representación de empleador o empleadores con la finalidad de suscribir un convenio. Ningún derecho es absoluto y todos derivan o tienen un contenido esencial. En este caso, la negociación colectiva, su contenido esencial y su fin supremo es llegar a un convenio colectivo de trabajo. En resumen, el proceso de la negociación colectiva tiene varias etapas. Empieza con la presentación del pliego de reclamos, el cual es un documento que en forma de convenio colectivo o borrador de convenio colectivo, el cual el sindicato hace llegar a la empresa. Luego, una vez que la empresa recibe este pliego de reclamos, tiene un plazo de 10 días para entablar las primeras negociaciones. En caso se llegue a un acuerdo y se firme un convenio colectivo, ahí quedaría el proceso de negociación colectiva. Pero como sabemos, mayormente esto no es así. Entonces, continuaría con el proceso de negociación, el cual es la conciliación y la mediación. La particularidad de la conciliación y la mediación es que es voluntaria. El sindicato no está obligado a ir a conciliación o a mediación. Sin embargo, se recomienda utilizar estos dos métodos alternativos de solución de conflictos. En caso fracase la conciliación o la mediación, pues se puede optar por el arbitraje o la huelga. Se recomienda ir por arbitraje antes que la huelga, ya que el arbitraje es un método más pacífico de solución de conflictos que la huelga. Capítulo 2: el convenio colectivo de trabajo. También de varios autores revisados, he citado a los tres más importantes en la presente diapositiva, el cual primero tenemos que la Organización Internacional del Trabajo define al convenio colectivo como una expresión que comprende todo acuerdo escrito relacionado al empleo y sus condiciones de trabajo. Después he rescatado a dos autores nacionales importantes en el ámbito del derecho del trabajo. Javier Neves Mujica nos dice que son objeto del convenio colectivo de trabajo todas las materias que los trabajadores puedan requerir al empleador. Por su parte, Jorge Toyama Miyaguzuku nos dice que el convenio colectivo de trabajo es un negocio jurídico destinado a crear, regular, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Aquí rescato que Toyama haya mencionado negocio jurídico porque al final de la exposición, también que es parte de la tesis, vamos a hablar del acto jurídico, de la nulidad y anulabilidad de los convenios colectivos. Seguimos con el capítulo 2, las cláusulas del convenio colectivo. En síntesis, son tres: normativas, obligacionales y delimitadoras. Anteriormente, las tres estaban reguladas en el Reglamento de Relaciones Colectivas de Trabajo. Hubo una modificatoria donde ya se quitó las cláusulas delimitadoras de la normativa. Expresamente ya no están las cláusulas delimitadoras, pero eso no significa que no existan. La doctrina y la jurisprudencia aún reconoce a las cláusulas delimitadoras como parte de un convenio colectivo. Entonces se entiende de la lectura del reglamento de que las delimitadoras están pasando a ser como cláusulas obligacionales. Sin embargo, ambas tienen marcadas diferencias. Las normativas, por ejemplo, son las que se regulan de forma individual para cada trabajador. Un ejemplo sería el incremento de remuneración. Las obligacionales son las que únicamente son válidas para el sindicato y para la empresa. Por ejemplo, si la empresa decide otorgar un local o un espacio dentro de la empresa para el sindicato o realiza un aporte dinerario, ¿no?, para el sindicato. Las cláusulas delimitadoras pues regulan, como su nombre lo dice, delimitan el ámbito de aplicación del convenio colectivo en cuanto a quiénes van a participar en el convenio colectivo y qué trabajadores van a acceder a estos beneficios. Bien, en el capítulo 3, en el capítulo central de la presente investigación, voy a hablar en primer lugar de los límites en las negociaciones colectivas de trabajo, los cuales son dos. Acá debo mencionar que yo inicié con un límite.
Después, en el transcurso de la investigación, me di cuenta de que había muchos más límites que restringían derechos laborales, el cual yo opté por desarrollar un segundo límite, el cual me pareció importante porque tenía posiciones contrapuestas. Después de ello, al final de este capítulo, voy a exponer sobre el control legal de los convenios colectivos. Comencemos. El primer límite es el límite de restringir el ámbito de aplicación a trabajadores por su modalidad de contratación. En la práctica profesional y luego de haber solicitado varios convenios colectivos a la gerencia de trabajo y de la lectura de los mismos convenios, encontré que había una particularidad en esos convenios colectivos de la ciudad de Arequipa. La mayoría de empresas ponían plazos en su ámbito de aplicación. Por ejemplo, que un convenio colectivo únicamente va a aplicar a trabajadores a plazo indeterminado o que tengan 3 años de antigüedad o con 3 meses de trabajo. Es decir, las propias partes estaban poniendo una temporalidad en cuanto a la antigüedad de los trabajadores para acceder a un convenio colectivo. Entonces, de este límite se devienen dos problemáticas. El convenio colectivo no estaría aplicando a trabajadores con contrato modal, los trabajadores temporales. Y la segunda problemática sería que las partes de la negociación colectiva están determinando el tiempo de antigüedad de los trabajadores para que estén incluidos o no en el convenio colectivo de trabajo. Sabemos que las partes tienen autonomía colectiva para poder negociar lo que estimen conveniente, pero ahora vamos a ver si esto realmente es así. Se va a proceder a revisar normativa internacional y nacional. Bien, he revisado los criterios del Comité de Libertad Sindical y he rescatado en la diapositiva tres los más importantes que considero. El Comité de Libertad Sindical nos dice de que todos los trabajadores deben gozar con derecho a la libertad sindical con independencia del vínculo laboral, independientemente de su situación laboral. Y también, por último, el criterio para determinar las personas cubiertas por el derecho sindical no se funda en un vínculo laboral con un empleador. ¿Qué nos está diciendo el Comité de Libertad Sindical? Nos está diciendo de que no interesa el vínculo contractual, ya sea trabajador indeterminado, estable o a plazo fijo. No interesa qué tipo de contrato tenga para acceder a los beneficios o a sindicalizarse. Después nos vamos a la Constitución de 1993, donde se rescata que el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Esto se recoge de la normativa de la Organización Internacional de Trabajo y el Convenio 98. Entonces está replicando o aplicando la Constitución, está aplicando el convenio, el principio de igualdad. De ahí tenemos que remitirnos al texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Esta parte es importante porque nos dice que para ser miembro del sindicato solo se requiere ser trabajador, no formar parte del personal de confianza o de dirección y no estar afiliado a otro sindicato. Incluso se puede afiliar un trabajador en periodo de prueba. Entonces, la ley no está poniendo requisitos de vínculo contractual para que un trabajador pueda acceder a un beneficio o acceder a sindicalizarse. Continuamos. Siguiendo con la normativa, ahora vamos a revisar el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En su artículo 2 nos dice puntualmente que se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley los trabajadores cualquiera fuera la duración o modalidad de contrato. Este artículo nos está diciendo de que ya sea que tengan un contrato por un mes o sea un trabajador indeterminado, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El artículo 28 del reglamento también nos dice que en la convención colectiva las partes podrán establecer limitaciones siempre que las mismas no sean contrarias al ordenamiento jurídico. En específico, no sean contrarias al artículo 2 de la Constitución y a la normativa que estamos revisando. Y si es que aún quedaban dudas, de mi parte aún revisé qué nos decía la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y a mi criterio ya zanjaría esta problemática y nos da una solución. En el título 2 del Decreto Legislativo 728 nos dice lo siguiente: de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Artículo 79. Los trabajadores contratados conforme al presente título tienen derecho a percibir los mismos beneficios que por pacto o costumbre tuvieran los trabajadores de duración indeterminada. Entonces, esta norma ya es expresa y específica. Nos está diciendo de que los trabajadores sujetos a modalidad tienen derecho a percibir los mismos beneficios de un convenio colectivo. Entonces, no se podría distinguir, ¿no?, a un trabajador si eres determinado o indeterminado para poderte permitir si vas a pertenecer o no a un sindicato. Esta problemática, a mi criterio, quedó resuelta con la revisión exhaustiva de la normativa y aplicando un criterio objetivo. Sin embargo, cuando noté esto, me puse a investigar qué otros límites podrían haber, estuviéramos desconociendo. Tal vez las partes están negociando, están conviniendo sin que conozcan de forma completa la normativa nacional e internacional. Es así que esto me llevó al segundo límite, que es el siguiente.
el límite en la extensión de convenio colectivo de sindicato minoritario. Este límite nos lo da el propio reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su artículo 28, el cual fue modificado en el año 2022. En su párrafo 2 exactamente dice lo siguiente: el empleador no puede extender de forma unilateral los alcances de la convención colectiva a los trabajadores no comprendidos en su ámbito de aplicación. Para mí la problemática en este punto de la exposición es que ¿dónde quedaría el fomento de la negociación colectiva? Únicamente la norma está cerrando puertas para que un trabajador pueda acceder a beneficios. A mi criterio debería proponer la norma alternativas de solución. Esto lo vamos a desarrollar con más detalle, igualmente con normativa internacional, nacional y con jurisprudencia, y finalmente voy a presentar una propuesta de solución. Revisando el convenio 98 de la OIT, en su artículo 4 nos dice que el Estado tiene que adoptar medidas para fomentar la negociación colectiva. Entonces ya voy repitiendo la palabra fomentar, la cual es palabra clave en la presente investigación, el fomento de la negociación colectiva. Entonces esto ya viene de un mandato internacional. Luego, el Comité de Libertad Sindical nos dice que la celebración de pactos colectivos con los trabajadores no sindicalizados y que ofrecen mayores ventajas que las comisiones colectivas no fomentan la negociación colectiva. Lo que nos está diciendo el Comité de Libertad Sindical es que si una empresa ofrece mayores beneficios a trabajadores no sindicalizados, esto evidentemente sería un atentado contra la libertad sindical. Incluso se está violando el principio de igualdad y no discriminación. No puedes otorgar mayores beneficios a un trabajador no sindicalizado. Por mínimo tendrías que igualarlo, no desigualarlo. Continuando, ahora vamos con la Constitución de 1993. Aquí nuevamente se rescata el principio de igualdad y no discriminación. Sobre esto tengo que mencionar que el autor Sainz nos dice que el derecho a la igualdad es ofrecer a las personas las mismas oportunidades. Acá quiero referirme expresamente a los trabajadores no sindicalizados. Luego, la opinión consultiva del año 1984 nos dice que pueden existir justificaciones objetivas y razonables para proteger a los jurídicamente débiles. Entonces, se entiende que los autores y la OIT o los organismos internacionales pretenden igualar los derechos, ¿no? Pretenden que se respete el derecho a la igualdad y no discriminación. Luego pasamos al artículo 28 de la Constitución, lo cual estas son palabras clave también en la presente investigación. El Estado garantiza la libertad sindical y fomenta la negociación colectiva. La libertad sindical se da en un ámbito individual y colectivo. En el ámbito individual puede ser positivo y negativo. En resumen, libertad sindical positiva significa el derecho a poder pertenecer a un sindicato, y el derecho a la libertad sindical negativa es el derecho a no pertenecer a un sindicato o retirarme de un sindicato. Esto es importante conocer y lo he resaltado porque también voy a unir estas palabras resaltadas en la propuesta de solución. La negociación colectiva, como mencioné en las diapositivas anteriores, su contenido esencial es el convenio colectivo. Ahora, pasamos a la normativa nacional. El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Esto también es importante. El artículo 8 nos dice que son fines y funciones de las organizaciones sindicales representar a sus miembros, fomentar el desarrollo de organismos de auxilio y promoción social, promover el mejoramiento cultural y la educación general. Los fines de un sindicato únicamente no es buscar el incremento de remuneraciones. Como ven, incluso la norma no lo dice así. Y si es que los sindicatos tuvieran más conocimiento, sabrían cómo utilizar realmente la ley de relaciones colectivas, lo cual es fomentar, presentar, representar y promover. Luego, en su artículo 11 nos dice que las organizaciones sindicales están impedidas de coaccionar a los trabajadores a ingresar o retirarse. Aquí claramente nos están hablando de la libertad sindical negativa. Luego, en el artículo 27, nos dice que el patrimonio del sindicato está constituido por las contribuciones voluntarias de sus miembros o de terceros. He resaltado contribuciones voluntarias o de terceros porque esta parte también va a ser tomada para una propuesta al final de la exposición. Continuamos. Ahora, en el ámbito de la jurisprudencia, tenemos que dos plenos jurisdiccionales han hablado de este tema. Puntualmente en el 2017, sobre el tema de la extensión de convenios colectivos de trabajadores que no están sindicalizados o de sindicatos minoritarios, no se puede extender. ¿Esto qué quiere decir? Que no procede la aplicación extensiva del convenio sindical celebrado por la representación sindical minoritaria. Entonces se prohíbe, ¿no? No se puede hacer esto. Años después, en el Pleno Jurisdiccional Supremo, en el año 2019, se abordó la misma problemática. En términos sencillos, se dijo lo mismo, pero con la salvedad de que el empleador sí puede unilateralmente extender los beneficios de un convenio colectivo. Pero como hemos visto, al comienzo de la exposición de este segundo límite, como se cambió el segundo párrafo del artículo 28, ya no se puede hacer esto. Entonces ya no se puede extender, ni tampoco el empleador puede extenderlo unilateralmente.
Bien, ahora continuando con la jurisprudencia, aquí debo resaltar que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema están de acuerdo. En resumen, los dos dicen de que sí se debe igualar tanto a los no sindicalizados como a los sindicalizados, por el respeto y principio a la igualdad y no discriminación. Tanto el Tribunal como la Corte Suprema estarían diferenciándose de lo que dice SUNAFIL. SUNAFIL está aplicando la norma y de forma literal dice que no se puede. La norma indica únicamente se puede extender los beneficios cuando el sindicato es mayoritario. Entonces, si es minoritario, no puedes extenderlo. Entonces, UNAFIL se mantiene en esa posición, en estas dos resoluciones que también son precedentes vinculantes en sede administrativa. Bien, en cuanto a la legislación comparada, escogí Inglaterra porque fue uno de los países donde se dieron los primeros sindicatos, ¿no? Lo interesante de Inglaterra es que ellos tienen una ley que limita a los sindicatos. Como hemos visto, la legislación de Perú mayormente está dirigida a limitar a las empresas para que no vulneren derechos. Aquí me parece bien que Inglaterra esté limitando el poder de los sindicatos. Hubo un caso interesante en el Tribunal Europeo donde el tribunal dijo de que la negociación colectiva no tiene que ser el único mecanismo para acceder a beneficios. Entonces, faculta al país o al Estado de que innove o dé nuevos mecanismos. La negociación colectiva no tiene que ser la única forma de un trabajador a llegar a beneficios. Luego pasamos a España. España, si surgen este tipo de problemas en España, lo derivan a la autoridad administrativa. Entonces ahí es mucho más rápido porque el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales resuelve esta diferencia, ¿no? Entonces, en España la autoridad administrativa va a decir si procede o no procede caso por caso. En Chile abordan un poco más esta problemática, pero ellos en su código de trabajo nos dicen de que va a haber un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Si el sindicato y la empresa acuerdan que un trabajador no sindicalizado va a obtener beneficios, entonces que pague una cuota ordinaria, ¿no? Que es igual que la cuota sindical. Pero yo tengo que rescatar aquí de que no se está tomando en cuenta ni la palabra del trabajador. Se estaría tal vez legislando para minorías y no para las mayorías que son los no sindicalizados. Todos los países en la legislación comparada están dando una alternativa de solución, siendo el Perú el único país que no estaría dando una alternativa, ¿no?, para esta problemática. Este dato es importante para la propuesta de solución, la tasa de empleo formal y sindicalización. Sabemos que en el empleo formal, bueno, a marzo del 2024 es únicamente 28.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que cerca del 70% de trabajadores son informales. De ese 28%, únicamente el 5% está sindicalizado. Es un porcentaje mínimo. Entonces, ¿qué se entiende por esto? Que el 95% de trabajadores no están sindicalizados. Aparte que no se está fomentando la formalización, en consecuencia no se está fomentando la negociación colectiva. Es así que ya hemos llegado a la parte de la propuesta o el desarrollo de la alternativa de la investigación. Hemos visto que la libertad sindical negativa es el derecho a no pertenecer a un sindicato. La libertad sindical negativa es tan importante como el derecho a la libertad sindical positiva. La positiva no puede significar más que la negativa. Entonces merecen el mismo trato y el mismo respeto. Si un trabajador, por motivos tal vez de que quiere ascender, quiere pertenecer al directorio de la empresa o quiere ser gerente, no desea participar en un sindicato, pero desea beneficios de un convenio colectivo, se le tendría que dar una alternativa de solución, ¿no? Porque como hemos visto, los no sindicalizados son la mayoría. Es así que pasamos al aporte voluntario. Este aporte voluntario, como hemos visto en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, un aporte de tercero constituye patrimonio del sindicato. Es decir, la ley no estaría impidiendo de que un trabajador no sindicalizado haga un aporte voluntario para que acceda a los beneficios de un convenio colectivo. ¿Qué tendríamos como resultado? El fomento de la negociación colectiva. En la primera imagen, donde ven un trabajador solitario mirando desde lejos tal vez los beneficios que desea tener, con esta solución, con esta propuesta, tal vez se podría fomentar la negociación colectiva. También sería beneficioso para los sindicatos porque ellos verían incrementado su patrimonio. Ellos necesitan recursos para capacitaciones, para programas sociales, como hemos visto que lo faculta la ley, no únicamente para incremento de remuneraciones. Y sería también importante y beneficioso para la empresa. Por ejemplo, una empresa quiere premiar a un trabajador que no está sindicalizado, pero es muy productivo. La empresa le otorga un bono y pasa tiempo, el sindicato ya lo está demandando para que también se le otorgue ese mismo bono a ellos. Entonces, se evitaría muchos procesos judiciales de aceptar esta propuesta. Pasamos al control legal de los convenios colectivos, o cómo se está controlando los convenios colectivos de trabajo.
El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo lamentablemente no nos da una alternativa de solución. Hay una ausencia de control administrativo y legal. No nos dice en ningún apartado cómo podemos impugnar un convenio colectivo. Sí lo menciona en cuanto al arbitraje, pero yo considero que tanto el laudo arbitral como el convenio colectivo son importantes. Incluso, a mi parecer, más el convenio colectivo, que se da en mayor proporción, pero la ley no nos da una alternativa. Luego pasamos a la nueva ley procesal de trabajo, de la revisión de la nueva ley procesal del trabajo. Incluso la semana pasada hubo varias modificaciones, no se abordó tampoco este tema. No hay un apartado exclusivo de impugnación de convenio colectivo de trabajo. He visto que hay procesos incluso administrativos que están tratados detalladamente en la nueva ley procesal del trabajo, pero no hay un proceso específico de impugnación de convenios colectivos. Entonces, como hay una ausencia normativa, tenemos que aplicar supletoriamente la normativa civil. El Código Civil. El acto jurídico es, el convenio colectivo se entiende que también es un acto jurídico y por lo tanto tiene que cumplir requisitos esenciales que están en el artículo 140 del Código Civil. En caso no se cumplan estos requisitos esenciales del acto jurídico, este convenio colectivo podría ser inválido y al ser inválido se tendría que demandar su nulidad. En cambio, el acto jurídico, es decir, el convenio colectivo, puede cumplir con los requisitos esenciales del artículo 140 del Código Civil, pero no está surtiendo efectos. Ahí estamos hablando de una ineficacia, para la cual se tendría que demandar la anulabilidad. En cuanto a las conclusiones, con la autorización del jurado voy a proceder a leerlas. Primera, las consecuencias jurídicas de los límites en las negociaciones colectivas que restringen derechos laborales es que se vulneran los derechos a la libertad sindical positiva y negativa. Tercera, no pueden establecerse límites irrazonables o injustificados en el ámbito de aplicación de un convenio colectivo. Limitar este derecho es limitar el derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Cuarta, las restricciones que puede aplicar un sindicato a sus afiliados tiene que tener una razón justificante y objetiva, respetando el derecho a la igualdad y no discriminación. Quinta, el alcance de la normativa nacional e internacional sobre cláusulas de un convenio colectivo es regular la promoción de la negociación colectiva, facilitando el acercamiento entre empresas, sindicatos y trabajadores. Séptima, de las sentencias de la Corte Suprema analizadas, se observa que el límite de las cláusulas delimitadoras representa un 3%. El límite de no extender los beneficios de un convenio colectivo celebrado por un sindicato minoritario representa un 3,6%. Octava, en la actualidad, la mejor vía para controlar los convenios colectivos de trabajo es el proceso de amparo. Y finalmente, las sugerencias. Primera, se sugiere la modificación del artículo 28 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para que se permita al trabajador no sindicalizado acceder a los beneficios de un convenio colectivo celebrado por un sindicato minoritario. Para ello, el trabajador dará un aporte voluntario al sindicato. Tercero, se sugiere analizar procesos de amparo referidos a límites o restricciones a la libertad sindical y negociación colectiva. Y último, cuarto, se sugiere implementar en la nueva ley procesal del trabajo un control de legalidad específico de los convenios colectivos de trabajo para que exista una vía de reclamación rápida. En esta implementación deberá detallarse lo siguiente: causales para accionar, personas legitimadas, efectos del convenio, medidas cautelares, plazos cortos, etcétera. Y para terminar, esta es la propuesta de solución, el proyecto de decreto supremo que yo propongo. El artículo 28 en específico, el alcance de la comisión colectiva. Yo propongo modificar el segundo párrafo y aumentar un tercer párrafo, el cual a la letra quedaría así. Segundo párrafo. El trabajador no afiliado podrá acceder a determinados beneficios del convenio colectivo celebrado por sindicato minoritario previo aporte voluntario equivalente a la cuota sindical. El empleador transferirá el aporte voluntario a la organización sindical sin que esto signifique la afiliación del trabajador. Los alcances de esta extensión podrán ser regulados en el estatuto de la organización sindical o en la convención colectiva. La finalidad de todos los que nos dedicamos al derecho laboral o de todo laboralista o jurista en el ámbito laboral, incluso el Estado, ¿no? Tiene que formalizar a los trabajadores y fomentar la negociación colectiva. Entonces, esta es una puerta, una vía, un camino para lograr eso, ¿no? Tener más trabajadores sindicalizados y en consecuencia también la formalización, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.